Todos bienvenidos a este evento denominado Arbitraje, Empresas y Regulación Económica. Me acompañan esta tarde Vanessa Rivas Plata. Ella es presidenta de la Comisión Especial que representa al Estado peruano en controversias internacionales de inversión, el profesor Julio Won y el profesor Víctor Sango. Ellos van a exponer tres temas diferentes para enfocar el arbitraje desde tres perspectivas distintas. Yo voy a hacer una pequeña introducción y el contexto de este evento es el siguiente. La Facultad de Derecho está próxima a lanzar un observatorio arbitral cuya misión consiste en defender la institucionalidad del arbitraje. Entonces, este es un poco el primer evento de este observatorio integrado por profesores de esta casa de estudio. Muy bien. Para no extendernos innecesariamente en el tiempo, yo quisiera brevemente explicar algunas cuestiones básicas del derecho moral al arbitraje. Nosotros sabemos que el arbitraje está constitucionalizado en el Perú y en otros países de la región, y tenemos una noción más o menos clara del arbitraje. Es jurisdiccional, es independiente, tiene poder público, es decir, los laudos tienen la misma efectividad que una sentencia, ¿no? Y existen razones de orden económico que explican por qué el arbitraje tiene estas características, por qué es amparado por la Constitución, por qué tiene este poder de coacción, por qué es irrevisable por los jueces ordinarios, en fin. Hay una serie de explicaciones económicas que sustentan este estado de cosas. Pero yo me quiero referir a una explicación diferente, una explicación moral. ¿Por qué existe un derecho moral al arbitraje? ¿Ok? Sabemos que el arbitraje, tal como lo conocemos, es novedoso, es actual, pero a lo largo de la historia hemos tenido distintos episodios en los que la humanidad ha conocido instituciones parecidas al arbitraje que nosotros tenemos, ¿no? Si nos detenemos en la historia y vemos el derecho romano, antes del periodo imperial, vamos a notar que en esa época existía una separación entre los pretores y los jueces, ¿no? El proceso legal estaba administrado por dos tipos de autoridad, por los pretores y por los jueces, o denominados iudex, ¿ok? Los pretores decidían las cuestiones de derecho y los iudex decidían las cuestiones de hecho, ¿ok? Y lo curioso es que las partes se ponían de acuerdo con el iudex para decidir las cuestiones de hecho. Estas cuestiones de hecho se decidían en un proceso llamado cognicio, ¿ok? Y en este proceso era negociado. Las partes determinaban qué pruebas podían presentarse, cómo se debían presentar, cómo se deberían valorar. Era un proceso negociado, caso por caso, entre el iudex y las partes, ¿no? Después de que culminaba este proceso, ya el pretor tomaba conocimiento del caso y aplicaba la ley según su leal saber y entender. Entonces, fíjense que aquí hay un antecedente muy remoto de la posibilidad de pactar algo del proceso, ¿ok? Luego, si saltamos un poco en el tiempo y nos encontramos en la Edad Media, vamos a notar que la justicia básicamente era gremial. Los distintos gremios, ¿no? Los gremios de navegantes, los gremios de comerciantes, los gremios de productores, en fin, tenían su propia justicia distinta, diferente de la justicia estatal, si podemos utilizar esa palabra, ¿no? Y si bien en esta justicia gremial las partes no podían pactar, sí podían elegir a la persona que administraba esta justicia grupal, comunitaria, ¿ok? Entonces ahí también tenemos una característica parecida a la que define el arbitraje actual. Entonces, existen distintas raíces históricas del arbitraje tal como lo conocemos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el sustento del arbitraje? ¿Por qué es así? ¿Por qué podemos elegir? ¿Por qué el arbitraje tiene protección constitucional? Mis colegas van a explicar o van a tratar de responder esta pregunta desde distintas perspectivas. Yo quiero enfocarme desde la perspectiva moral. ¿Existe un derecho moral al arbitraje? Y la respuesta es sí. Claro, ustedes dirán, y bueno, ¿cuál es la noción moral que usted defiende para sustentar que hay un derecho moral al arbitraje?
Básicamente las teorías morales que existen, las más conocidas son las teorías de la virtud, Aristóteles, del beneficio, Bentham, y de la autonomía, Kant. No voy a explicar la teoría aristotélica porque esa teoría se aplica a las transacciones extracontractuales, no a las contractuales, y finalmente el convenio arbitral es una transacción contractual. Quiero enfocarme en la teoría utilitarista de Bentham y en la teoría deontologista de Kant. La teoría utilitarista sostiene que un acto es moralmente correcto si produce más beneficios que costos. Entonces su moralidad radica en las consecuencias que genera el acto. Si genera consecuencias positivas, es moral. Si genera beneficios, es moral. Si genera consecuencias negativas o costos, es inmoral. Eso es lo que dice Bentham. Kant dice una cosa diferente. La moral del acto no está en sus efectos, sino en el acto por sí mismo, en su valor con independencia de las consecuencias que produce. ¿Ok? El derecho moral al arbitraje se puede defender y explicar desde estas dos perspectivas. Las partes que acuden al arbitraje lo hacen porque consideran que sus beneficios son superiores a sus costos, ¿correcto? El arbitraje, como cualquier otra acción humana, tiene costos. Y el arbitraje, pues los tiene y a veces muy elevados. Pero las partes los asumen sin trasladar estos costos a un tercero o a la sociedad, ¿ok? Es más, en realidad alivian los costos de la sociedad porque reducen la carga procesal de los jueces, producen lo que se denomina una externalidad positiva. Entonces, en la medida en que el arbitraje genera más beneficios que costos, las partes tienen el derecho moral de acudir al arbitraje. Desde la perspectiva kantiana, una acción es moral si es autónoma y respeta los imperativos categóricos de la ley universal y del fin supremo de la dignidad individual. ¿Ok? Desde esta perspectiva, el arbitraje también es moral. ¿Por qué? Porque el arbitraje, en la medida en que surge de la decisión autónoma, voluntaria de las partes, y esa decisión no interfiere con ningún tercero, porque ningún tercero en principio puede ser obligado a sumarse al arbitraje, y entonces esa decisión es consecuente con la libertad de los demás, posee valor moral porque es autónoma sin generar, digamos, daño a otro u a otros. Ahora, en mi experiencia, y probablemente mis colegas puedan refrendar esto, tan importante como establecer un contrato que es un acto de autonomía per se, tan importante como establecer un contrato es establecer un remedio para el incumplimiento del contrato y un proceso para determinar cómo se aplica ese remedio, cómo se resuelve la controversia, ¿ok? Las personas no solamente quieren contratar, sino quieren que ese contrato se respete, se ejecute y quieren que se apliquen remedios en caso que se incumplan. En general, el arbitraje surge no porque una parte, en general, hay excepciones, no porque una parte sea honesta y otra parte sea deshonesta. Eso normalmente no ocurre. Ambas partes normalmente son honestas. Lo que ocurre es que los contratos son incompletos, por naturaleza incompletos, porque las partes no pueden anticipar todas las situaciones que pueden ocurrir. O porque el lenguaje es polisémico, porque las partes están leyendo cosas diferentes en una misma cláusula. Y quiero ponerles un ejemplo y con esto voy terminando. Como ustedes saben, el 11 de septiembre del 2001 se produjo el atentado a las Torres Gemelas. Fueron dos aviones que impactaron en dos Torres Gemelas. El propietario de las torres tenía un contrato de seguro contra eventos destructivos y la suma asegurada era 3.5 billones de dólares por evento destructivo. Cuando se produce el atentado, los abogados del propietario de las torres reclaman 7 billones de dólares. ¿Por qué? Porque sostienen que hay dos atentados, el del primer avión Torre Norte y el del segundo avión Torre Sur. Los abogados de la compañía de seguros sostienen que hay un atentado, porque hay una sola organización criminal y hay un solo plan. Lo que pasa es que, según su narrativa, ese plan se ejecuta en fases. ¿Ok? Entonces, fíjense, una misma cláusula leída de dos formas distintas. ¿Eso hace deshonestas a las partes? En absoluto. Lo que pasa es que el contrato es así, puede ser leído de distintas formas.
porque el lenguaje es polisémico, es contextual, etc. Entonces, ¿cuál es el valor del arbitraje para el acto de autonomía? Las partes no solamente quieren un contrato que represente correctamente los riesgos que están evaluando y los precios que están considerando, sino también quieren que si se produce una contingencia y se va a discutir el valor de su contrato, esta controversia sea resuelta por personas especializadas, que tengan tiempo para resolver la controversia, que tengan experiencia en estos temas, que sean honestas y que sean confiables. Entonces, si nosotros reconocemos el derecho moral a contratar, con mayor razón tenemos que reconocer el derecho moral a someter la controversia no a los jueces, sino a los árbitros. Entonces, para concluir, si el arbitraje está constitucionalizado, no solamente es porque existen razones económicas que digamos, sustentan la idea de que esté constitucionalizado, sino también razones morales e históricas que sustentan este régimen. Bueno, no me he excedido del tiempo previsto, así que a continuación le voy a ceder el uso de la palabra a Vanessa, que ya la presenté, y lo que ella nos va a comentar es básicamente la experiencia del Perú, exitosa, por cierto, en la defensa de los casos en los casos presentados por los inversionistas en cortes internacionales. Adelante, Vanessa. Muchísimas gracias, profesor Escobar, y bueno, buenas noches con todos. Es un placer regresar a las aulas de la Universidad Católica, mi alma mater. Y bueno, efectivamente voy a comentarles sobre la experiencia que ha tenido el Estado peruano en responder eficiente y efectivamente a controversias internacionales de inversión. Bueno, dado mi posición actual, nada de lo que diga deberá ser atribuido a la República del Perú en el contexto de cualquier arbitraje en curso o arbitraje de inversión futuro. El profesor Escobar mencionó la institucionalidad, lo importante que es el arbitraje como institución. Y sin duda alguna, el arbitraje responde a consideraciones en un contexto histórico, económico, social, específico. Siempre el Estado peruano, al momento de enfrentar una controversia de inversión, tiene que implementar una estrategia para defender ciertas acciones u omisiones, en algunos casos, que han sido adoptadas por autoridades del Estado peruano. Pero esta estrategia es una estrategia, sin duda alguna, que tiene bases sólidas en una institucionalidad que ha sido previamente establecida a través de un marco jurídico específico. En el año 2006, el Estado peruano promulgó una ley, que es la ley que establece el sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales de inversión. Esta ley, sin duda alguna, ha sentado las bases de lo que ha sido una respuesta efectiva del Estado peruano ante arbitrajes de inversión. Y quisiera iniciar por comentarles un poco estos arreglos institucionales en el contexto de esta ley, para luego abordar más el frente, digamos que más operativo, de cómo el Estado peruano ha abordado una serie de críticas que han acontecido a lo largo de los años con respecto a lo que es el sistema de solución de controversias inversionista-Estado. Desde el punto de vista institucional, como es de conocimiento de todos allá por los años 90, el Perú inicia una transformación
una serie de reformas económicas estructurales que se reflejan en la dación de una serie de marcos normativos constitucionales y de rango de menor jerarquía, que sin duda alguna tienen por objetivo atraer y promover inversión extranjera. El Perú tomó deliberadamente una decisión política de que el crecimiento económico solamente era viable si es que se atraía inversión extranjera. Una decisión bastante acertada desde el punto de vista de la óptica de promover el desarrollo económico, pero también el desarrollo social. Es en este contexto que ya en los 90 el Perú inicia la negociación de una serie de acuerdos internacionales de inversión. Estos acuerdos internacionales de inversión, que por sus siglas en inglés se denominan BITs, acuerdos bilaterales de inversión, incluyen una serie de garantías de trato y protección a la inversión extranjera, a inversionistas extranjeros y a inversión extranjera. Y uno de los elementos de estos tratados fue sin duda estos mecanismos de solución de controversias entre un inversionista extranjero y el Estado peruano. El foro comúnmente incluido en estos tratados ha sido el CIADI, es muy conocido y probablemente han escuchado mucho en las noticias. El Perú es demandado en CIADI. Y estos acuerdos internacionales de inversión, sin duda alguna que el Perú negocia en los 90, contenían una serie de disposiciones de trato, obligaciones del Estado a no discriminar a un inversionista extranjero frente a un inversionista local, a no discriminar a inversionistas por razón de nacionalidad, obligaciones de no expropiar, obligaciones de otorgar un trato justo, equitativo a inversionistas extranjeros. Ya en el año 2004, 2005, cuando el Perú ya se embarca en una etapa distinta, que es la negociación de tratados de libre comercio, tratados más integrales que abordan lo que es la liberalización del comercio de bienes, servicios y protección de inversiones extranjeras. Estas disposiciones de trato y protección de inversión extranjera se regulan de manera mucho más detallada, fina, podría decirte más sofisticada, para brindar mayores lineamientos a los tribunales internacionales de cuáles son los límites, ámbito de aplicación, definiciones que deben ser aplicados en el contexto de cualquier controversia que pueda surgir entre un inversionista extranjero y el Estado peruano por alegaciones sobre vulneraciones de estas disposiciones de trato y protección a la inversión extranjera. Y es en este contexto, y por eso resaltaba mucho el contexto histórico, como estos instrumentos que firma el Estado peruano deben ser siempre contextualizados, ¿no? En un momento histórico específico. Es en este momento que luego de la firma de o como parte del proceso de firma del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, que incluye una serie de disposiciones, no solo en materia de inversión, sino también en materia de propiedad intelectual, regulaciones sobre temas medioambientales, regulaciones en materia de comercio en servicios financieros, etc. Que se promulga esta ley que establece un sistema para responder a controversias internacionales de inversión. Este sistema este año cumple 18 años
y bueno, internamente tenemos una broma de que ya este sistema ya es mayor de edad, en realidad, ya ha pasado de la niñez a la adolescencia, y digamos que ya está convirtiéndose en un adulto. Durante estos 18 años han habido retos, lecciones, mucho aprendizaje sobre lo que significa para un Estado enfrentar una controversia internacional de inversión, un arbitraje de inversión, en el cual se cuestionan medidas de toda índole y en diversos sectores económicos. A diferencia de otros países de la región, el Perú o el caso peruano es un caso bastante interesante en el sentido de que no existe una sola medida o un paquete de medidas que hayan dado lugar a la activación de arbitrajes de inversión. En realidad podría concluirse que ha sido una combinación de distintos factores, los cuales han dado lugar a estos arbitrajes de inversión que ha enfrentado el Perú en la última década. Pero para enfrentar estos arbitrajes de inversión, la institucionalidad ha sido esencial y ha sido clave. El Perú, o ese sistema que instauró el Perú, ha sido sin duda un referente a nivel internacional de buenas prácticas para el manejo de arbitrajes de inversión. Ha sido muy citado por organizaciones internacionales, como lo ha sido la UNCTAD. El día de hoy existen muchísimas publicaciones que un poco desarrollan cómo este sistema es un referente para ser adoptados a otras realidades. Y quiero enfatizar, y esto es algo que siempre menciono en conferencias internacionales a las cuales nos invitan, hay una frase que es que la misma talla no le queda a todos. Y en materia de políticas públicas, regulación, normativas, creo que esta frase es aplicable en toda su dimensión. Lo que implementó el Perú reflejaba y obedecía a una realidad muy específica, necesidades que enfrentaba el Perú en ese momento, tomando en consideración que había suscrito un tratado moderno de inversión con una de las economías más importantes del mundo, Estados Unidos, y que sin duda alguna la inversión proveniente de este país es una inversión que representa un porcentaje importante de inversión extranjera en el país. No necesariamente el sistema instaurado en el Perú es un sistema que podría funcionar en otras realidades, en otras regiones o incluso en otros países de Latinoamérica. ¿Por qué sí funcionó en el Perú? Y creo que, voy a ser bastante enfática, funcionó muy bien en el Perú, porque estableció una comisión especial, que es una comisión multisectorial, que está conformada por representantes de diversos sectores, siendo el Ministerio de Economía y Finanzas el que lidera, digamos, y coordina este sistema de respuesta del Estado, pero estando integrado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, y dependiendo de la controversia en materia de cada arbitraje, incorporándose a cada entidad involucrada en esta controversia. La misma ley definió como entidad involucrada en la controversia aquella cuya acción u omisión da origen a la controversia. Y esto es muy importante porque la ley no prejuzga ninguna responsabilidad de esta entidad. Si se tratase, por ejemplo,
de una controversia en sector minería por alguna medida adoptada por el Ministerio de Energía y Minas, la ley establece que el Ministerio de Energía y Minas se incorpora a esta comisión para evaluar todas las etapas de esta controversia, pero no prejuzga desde el momento inicial alguna responsabilidad. Será, por cierto, el tribunal arbitral el que determine si existió o no alguna responsabilidad internacional del Estado, luego de un largo proceso y un largo debate jurídico en el cual cada una de las partes, inversionista y Estado, presentará sus diversos puntos jurídicos para la defensa de sus intereses. Esta institucionalidad y este marco legal que le permite al Estado reaccionar rápidamente para coordinar una estrategia de defensa es una institucionalidad que no existe en todos los países del mundo. Y justamente es la falta de esta institucionalidad o este marco normativo que ha impedido en algunos casos que los estados tengan la posibilidad de reaccionar de manera pronta al surgimiento de estas controversias de inversión. No voy a entrar al detalle de lo que implica todas las distintas etapas de un arbitraje de inversión, porque es una discusión que daría a muchas horas para poder abordar de manera muy fina las distintas etapas por las que pasa una controversia de inversión, desde una etapa de trato directo, de consultas, hasta formalmente el inicio de un procedimiento arbitral. Pero lo que sí puedo compartir con ustedes es que una reacción rápida ante el surgimiento de una controversia es esencial para salvaguardar de manera adecuada los intereses de cualquier Estado. Más aún cuando las medidas que pueden ser cuestionadas en estos arbitrajes de inversión son medidas que potencialmente pueden llegar a tener un impacto en la sociedad en su conjunto. Y aquí para abordar medidas adoptadas por otros estados que han sido difundidas. El caso, por ejemplo, de Australia o el caso de Uruguay, estados que para proteger políticas públicas de protección a la salud de sus ciudadanos, decidieron en algún momento adoptar medidas de etiquetado de las cajetillas de tabaco, en las cuales se obligaba a estas empresas tabacaleras a incluir fotos, ¿no?, sobre las consecuencias, ¿no?, para la salud de fumar cigarrillo. Es un caso típico de arbitrajes en los cuales lo que se cuestiona, las medidas cuestionadas, son medidas vinculadas a intereses legítimos de políticas públicas. Y cuando un poco conversaba con el profesor Freddy Escobar de el tema de ese conversatorio, inversión, empresa, regulación, me vino inmediatamente a la mente cómo estos conceptos de protección a la inversión y regulación, a diferencia de lo que puede aparentemente considerar cierto segmento de críticos del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, en realidad podrían ser las dos caras de una misma moneda. Protección a la inversión extranjera en nuestro país ha sido y sigue siendo un pilar fundamental para atraer inversión a nuestro territorio, para impulsar el desarrollo económico
pero también los beneficios que todo desarrollo económico debe aparejar consigo para la sociedad en su conjunto. Y por el otro lado, regulación necesaria, ejercicio soberano de todos los estados para regular y proteger temas de salud pública, medio ambiente, seguridad. Y es justamente esta aparente dicotomía la que se refleja al día de hoy ya de manera mucho más fina, mucho más detallada en acuerdos modernos de inversión. Les había comentado todo este contexto histórico de acuerdos internacionales de inversión en la década de los 90, que obedece a un contexto histórico en el cual países en vías de desarrollo empiezan a negociar estos acuerdos como una parte de su paquete de políticas para atraer inversión extranjera. Pero sin duda alguna, este desarrollo de estos acuerdos internacionales de inversión ha evolucionado a lo largo del tiempo. Al día de hoy coexisten acuerdos internacionales de inversión suscritos por estados en la década de los 90, con acuerdos más modernos que han sido suscritos con las más grandes economías del mundo, en el caso del Perú, Estados Unidos, Japón, China. Y estos acuerdos bilaterales empiezan a coexistir con acuerdos, digamos, regionales o mega regionales. Y si habrán escuchado del Acuerdo de Asociación Transpacífico, creo que es un claro ejemplo en el cual al día de hoy coexisten acuerdos bilaterales de inversión suscritos por el Estado peruano con Estados Unidos, Canadá, Australia, con estos acuerdos de índole, les llamamos mega regional, integran regiones del Asia-Pacífico, y lo que implica es que se va dando un fenómeno de coexistencia de varios marcos normativos que establecen disposiciones de trato y protección a la inversión extranjera que regulan eh, trato, protección a la inversión extranjera, las disposiciones sobre no discriminación e inversión extranjera frente a inversión local, disposiciones sobre expropiación, lo que se llama disposiciones de un trato justo y equitativo a los inversionistas, que pueden variar en términos del texto que fue incluido, negociado por el Estado peruano. Y esta coexistencia de diversos marcos normativos es justamente lo que implica un reto el día de hoy, no solo para el Estado peruano, sino para otros estados, porque es un fenómeno global. Y es desde el punto de vista de política pública y desde el aspecto jurídico, o está siendo un gran reto para los estados asegurar que exista coherencia y que no exista contradicción entre estos distintos marcos normativos que coexisten al día de hoy. Creo que ha sido importante en el caso de Perú, como además de la institucionalidad que fue reflejada en este nuevo marco normativo que establece todo un sistema para hacer frente a controversias internacionales de inversión, reaccionar rápidamente ante estos fenómenos de índole global, ante este fenómeno de globalización en el cual ya no solo existe un acuerdo bilateral entre Perú y Chile, Perú y Australia, por ejemplo, sino que a la vez estos marcos bilaterales de protección a la inversión extranjera se van acumulando a estos acuerdos de índole más regional o mega regional, que generan una serie de beneficios económicos, por cierto, y cómo asegurar que estos regímenes sean coherentes entre sí mismos y que no generen
consecuencias no anticipadas en el contexto del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. Todo esto para un poco señalar que los textos legales, los instrumentos internacionales, los tratados de inversión y, por cierto, los contratos también, siempre reflejan una política pública deliberada, una opción de política que es adoptada por los estados. Y creo que esto es importante no olvidar, sobre todo para quienes somos abogados, que muchas veces nos centramos únicamente en el texto del tratado, en el texto del contrato, y en muchas ocasiones olvidamos que ese texto que se encuentra reflejado en un tratado internacional de inversión es el reflejo de, o se encuentra anclado en un contexto histórico, económico y social particular. Y creo que en el caso de Perú ha sido muy revelador cómo ha existido una reacción casi inmediata, ¿no? Para poder hacer frente a este fenómeno de globalización, obviamente que obedece a las tendencias de promover cadenas globales de valor, promover la inserción del Perú en un mundo global y fortalecer su capacidad de exportación de distintos productos tradicionales y no tradicionales, y reflejar jurídicamente, ¿no? Esas políticas que digamos que son inevitables y que marcan el derrotero del futuro a nivel global y, por cierto, el futuro en el cual la prosperidad y el desarrollo van de la mano con estas tendencias a abrirse a un mundo global y firmar una serie de acuerdos que sean balanceados y que aseguren siempre, por un lado, protección e inversión extranjera para atraer capitales extranjeros y, por el otro lado, que den el espacio suficiente para que el Estado ejerza capacidades soberanas y regule en beneficio de la sociedad en su conjunto. Un par de puntos finales, y quizás después pueda ahondar mucho más ya en la siguiente ronda. Em, eh, Ha existido una crítica que ha sido muy difundida sobre el sistema de solución de controversias inversionista-Estado. Una crítica basada en falta de legitimidad del sistema, em, una crítica que se justifica en cómo pueden darse decisiones contradictorias de tribunales internacionales al leer una misma disposición de un tratado de inversión y derivar en, por un lado, una condena a un Estado y por el otro, eximir a un Estado de responsabilidad internacional. Esa crítica, totalmente legítima, en el contexto de ciertas decisiones de tribunales internacionales, es una crítica que viene siendo abordada de manera muy seria por diversos estados en distintos foros, en distintos grupos. Y sin duda esa crítica puede ser abordada por los estados, y creo que el Estado peruano ha sido muy activo y ha adoptado un rol muy activo en incorporar en sus tratados de inversión modernos mayores lineamientos sobre cuál ha sido la voluntad de las partes al negociar ciertas disposiciones en estos acuerdos internacionales de inversión. Y solo me voy a detener, por ejemplo, en una disposición porque previamente esta posición ejercí como negociadora de tratados de inversión. Y el proceso del Perú y de otros países, por cierto, ha funcionado en algunos casos como en el contexto de tratados de inversión, de negociación de tratados de inversión, ha reaccionado en función a resultados
en el contexto de arbitrajes de inversión. El Estado peruano ha delineado ciertas disposiciones de trato a la inversión extranjera, por ejemplo, enriquecido por su experiencia en ciertos arbitrajes de inversión. Las decisiones de los tribunales arbitrales ha sido una fuente a través de la cual el Estado peruano ha reaccionado para explícitamente delinear en sus propios tratados, para mayor certeza de los tribunales arbitrales, cuál es el ámbito de aplicación de ciertas disposiciones, cuáles son los contornos y los límites bajo los cuales esa disposición debe ser interpretada, y sobre todo incluir, digamos que una mayor guía a quien va a decidir y adjudicar la disputa, para que no se contradiga la voluntad de quienes se sentaron a negociar y a establecer los términos bajo los cuales un Estado decidió otorgar ciertas garantías a la inversión extranjera. En el contexto de esta negociación de este acuerdo transpacífico que les comentaba que integra las economías más grandes del Asia-Pacífico y negociación que el Perú integró, por ejemplo, la disposición de trato nacional es una disposición en la cual el estándar legal fue aclarado, se definió un aspecto muy específico vinculado a qué significa o cómo se debe leer en circunstancias similares. Es decir, esta disposición establece que un Estado debe otorgar un trato no menos favorable a inversionistas extranjeros que el que le otorga a sus propios inversionistas locales. Lo que es circunstancias similares fue aclarado, detallado, limitado de alguna manera a través de un pie de página. Y lo fue no porque los tribunales no hayan estado consistentemente interpretando, leyendo esta disposición, tomando en cuenta este estándar legal, sino porque se reaccionó a una necesidad de incluir y codificar algo más explícito para mayor certeza, para evitar alguna duda, si es que alguna vez existió una duda de cómo debía ser leída esta disposición. Entonces, hay muchos ejemplos en los cuales en estos tratados se ha ido delimitando o aclarando ciertos estándares de trato y protección a la inversión extranjera, y digamos que este llamado a aclarar, delimitar, generar mayor guía a los tribunales, un poco ha sido enriquecido por toda la jurisprudencia en diversos arbitrajes de inversión. Bueno, creo que voy a hacer una pausa para comentar más en la segunda ronda, pero para cerrar esta primera parte, volver a mencionar cómo en la experiencia peruana esta evolución que se ha dado a lo largo de los años es una evolución que ha sido definitivamente enriquecida por los arbitrajes que ha enfrentado el Perú con bastante éxito, pero que sin duda alguna es algo que va evolucionando y en constante cambio, y ante lo cual el Estado peruano ha tenido un rol activo en reaccionar y estar a la vanguardia de lo que es la redacción de tratados modernos en materia de trato y protección a la inversión extranjera. Muchas gracias, Vanessa. Quizá el mensaje más importante sería el siguiente. Durante estos 18 años se ha respetado el marco institucional, cuando no fortalecido, y esa ha sido la clave para que el Perú tenga un éxito rotundo en sus casos internacionales. ¿Cuánto avanzaríamos como país si es que decidiéramos respetar el marco institucional de las distintas agencias que existen en el Estado peruano? Bueno, a continuación le voy a ceder el uso de la palabra a Julio. Julio tiene la enorme fortuna de haber trabajado en el sistema estatal de administración de justicia y ahora en el sistema arbitral.
Entonces él tiene una perspectiva que ninguno de nosotros tres tenemos y su intervención va a ser muy enriquecedora para nosotros. Julio, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Realmente es un honor estar presente en esta mesa, conversar con los distinguidos profesores que me acompañan. Voy a seguir en la línea que han establecido el profesor Escobar y la doctora Rivas Plata. Recoger una visión, si se quiere, no voy a decir filosófica, de repente es demasiado presuntuoso, pero sí levantarnos un poco sobre la figura y reflexionar tal vez un poco saliendo de la práctica diaria y reflexionando, digo, sobre esta institución tan importante para la vida económica de nuestro país. Y recoger también una palabra clave de la exposición de la autora Rivas Plata, ¿no es cierto?, el tema de la institucionalidad. Y regresamos a la etapa de los años 90, es decir, a la etapa de modernización del Estado peruano y a una liberalización también de servicios y mercados que nos llevan a la necesidad de contar con medios de solución de conflictos que sean adecuados para ese incremento de la conflictividad también que viene acompañado con el aumento de transacciones comerciales y económicas. Y ahí nos encontramos con que el Estado peruano se encuentra en una gran desventaja, ¿no es cierto?, porque este crecimiento no viene acompañado por una reforma del Poder Judicial que pueda afrontar y facilitar el crecimiento económico. Entonces, estamos ante un drama. ¿Por qué? Porque tenemos crecimiento, pero no tenemos las herramientas institucionales para poder solventar los conflictos que este crecimiento puede ocasionar. Y ahí, no voy a decir mágicamente, pero ahí se hace uso entonces del arbitraje. Es decir, cuando tenemos un poder judicial poco eficiente y muchas veces poco confiable, el arbitraje cae como anillo al dedo a las necesidades de crecimiento del país en el año 90. Mi visión, por consiguiente, es una visión totalmente doméstica. No voy a entrar en los temas que ha tratado la doctora Reyes Plata, sino quiero preocuparme de, si quieren, la utilización del arbitraje como un instrumento del sistema de justicia, ¿de acuerdo? O sea, forma parte del sistema de justicia para la solución de las controversias que crean la liberación del mercado y el crecimiento económico que indudablemente tiene nuestro país desde los años 90. Entonces, tenemos que el arbitraje inicia este camino de utilización masiva en nuestro país por una voluntad también que viene del año 97, es decir, finalizando los años 90, el Estado decide que todas las controversias derivadas de contratación pública van a ser solucionadas, van a ser resueltas en arbitraje. Y esta es una decisión estratégica del Estado peruano, ¿no es cierto? Podríamos quejarnos muchísimo acerca de las soluciones que podrían darse en el arbitraje respecto a estos temas, pero a veces es mejor la solución del conflicto que esperar 10 años, 12 años por una solución que el Poder Judicial no brinda y que muchas veces al final puede tener la misma calidad que una decisión arbitral, incluso consideremos equivocada. Por consiguiente, tenemos no solamente una decisión estatal que convierta el arbitraje en un instrumento de política pública, sino también la necesidad de la propia comunidad empresarial para que sus problemas, sus controversias sean resueltas también en arbitraje. Y tenemos, si quieren, la confluencia de dos factores, ¿no es cierto?, en esta gran necesidad por institucionalizar adecuadas vías de resolución de conflictos. La necesidad del Estado de que sus controversias se resuelvan rápidamente a nivel interno y las necesidades de las grandes empresas para que también esas controversias no lleguen al Poder Judicial y se resuelvan en arbitraje. Esto lleva también a la creación, a partir de el TLC que se celebra con Estados Unidos, que se pacta con Estados Unidos, a la creación de la justicia comercial como una justicia especializada en el Poder Judicial para la revisión de los laudos arbitrales a nivel doméstico e internacional con sede Perú.
Entonces, vamos viendo cómo se ha ido construyendo a partir de la década del 90 hacia adelante un marco normativo e institucional en el cual el arbitraje juega un rol fundamental. Eh, y tenemos entonces, creo yo, la posibilidad de ver al arbitraje, de acercarnos al arbitraje desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico, y ahí tenemos para discutir muchísimas cosas, desde el propio conocimiento de las instituciones, del procedimiento, de la forma de control judicial, de discutir competens, es decir, todas las instituciones al interior del procedimiento arbitral, del proceso arbitral, cuál es el grado de control judicial que debe haber y demás, motivación y todos los temas sobre el cual podríamos conversar muchísimo y que, si ustedes desean, así lo haremos, pero también la posibilidad de ver al arbitraje como parte de una política pública y por consiguiente, eh, en, como respuesta a ese problema, podríamos comenzar a problematizar situaciones como el arbitraje ha logrado todo lo que puede lograr, es decir, la eficiencia que el arbitraje nos prometía, realmente se cumple en la práctica y sería fabuloso iniciar investigaciones de esa magnitud. Eh, el observatorio que mencionó el profesor Escobar embarca, parece ser, a la universidad en un esfuerzo de comprensión de este fenómeno y es realmente fabuloso. A nivel ya sea tanto de arbitraje de contratación pública como arbitraje privado, incluso los criterios arbitrales que podrían alimentar no solamente la práctica judicial o académica de nuestras facultades, sino informar también a los jueces que están resolviendo las mismas situaciones, los mismos conflictos dentro del Poder Judicial. Es decir, tenemos la posibilidad de alimentarnos enriquecer la práctica judicial, la práctica académica a partir de los razonamientos y la fundamentación que están en los laudos, pero ese esfuerzo todavía no se realiza. Es total y absolutamente sorprendente que después de más de 25 años en arbitraje en contratación pública no tengamos estudios sobre laudos en contratación pública que puedan facilitar la tarea del legislador en esa materia. Se realizan muchísimos ensayos, pero no se alimenta al legislador con los criterios que los propios árbitros han ido encontrando en la aplicación de la ley de contratación pública. No tenemos reflexión sobre laudos, es decir, no tenemos una revista que publique regularmente laudos y que los comente a nivel de contratación pública, lo cual, por lo menos a mí me parece algo extraordinario. Si ya el arbitraje tiene la importancia que tiene en este momento, me parece que así como hay un diálogo con la jurisprudencia que todos revisamos y leemos, ¿cierto? Y en los cuales las casaciones se discuten y se comentan por distintos especialistas, los laudos, por lo menos a nivel de contratación pública, deberían tener la misma importancia y la misma preocupación de la academia, cosa que sorprendentemente no ha ocurrido. Y eso, a pesar de que los laudos de contratación pública, por lo menos, se publican. Entonces tenemos ahí una falencia como academia, ¿no es cierto? Como universidad, porque los criterios están ahí. Incluso podríamos comprobar si los criterios de los árbitros son consistentes, sus opiniones son consistentes a lo largo de los casos, lo cual ya sería incluso interesante e importante para poder escogerlos para futuros casos arbitrales. Pero sin embargo, ese conocimiento queda todavía en penumbra. Además, creo yo, tenemos también que enfrentar, como parte del sistema de justicia, el hecho de si tenemos problemas de corrupción. Y el problema de corrupción nace necesariamente, sobre todo la posibilidad de enfrentarnos a ese problema nace también de la publicidad de los laudos. El profesor de Trasíñiz durante mucho tiempo
abogó por la publicidad de los laudos, incluso en temas de arbitraje privado, y lo cual creo yo que un tratamiento de datos adecuado debería ser la regla en nuestro sistema y no la excepción. Tenemos ahí también, o sea, como comunidad arbitral, ¿de acuerdo? Como comunidad arbitral, una deuda para que esos criterios y para que la revisión de laudos que muchas veces pueden ser escandalosos no quede entre cuatro paredes y con partes prohibidas de publicitar un laudo que no tiene a veces pies ni cabeza. Entonces, tenemos tareas como comunidad arbitral y como comunidad académica respecto al trabajo con los laudos. Y por supuesto, creo yo, tal vez lo que más hace falta en este momento es un balance de lo que hemos logrado como institución de resolución de controversias. Tenemos un sistema, por lo menos en contratación pública, que no tiene ningún otro país en el mundo. Hay arbitraje de contratación pública en otros países, pero ninguno le da tanto poder a los árbitros. Un árbitro, para efectos de contratación pública, es un juez del contencioso administrativo, y lo es por disposición expresa de nuestra ley del proceso contencioso administrativo. Y sin embargo, no se ha hecho todavía un balance de ese trabajo. Es un balance que está pendiente y que me parece indispensable que afrontemos, y en el cual tenemos que inmiscuirnos. Y termino con lo siguiente. Es necesario poner cifras a nuestros, tal vez a nuestras intuiciones. Es necesario que hagamos estadística, que hagamos confrontación y análisis de laudos, efectividad, ver si es que realmente los arbitrajes están colaborando y de qué manera con el desarrollo económico de nuestro país. Y también, como decía Freddy al comienzo, es necesario que resguardemos las ventajas del arbitraje y al mismo tiempo, en tanto parte de la política pública de solución de controversias del país, hagamos los ajustes que sean necesarios luego de un balance realista sobre nuestra institución. Gracias. Muchas gracias, Julio. Entonces, quizás uno de los mensajes principales sería el siguiente. Así como en el arbitraje internacional, el Perú tiene una institucionalidad que no se encuentra fácilmente en otros países o simplemente no se encuentra en materia de contratación pública y de arbitraje en contratación pública, tenemos un marco legal sui generis que aparentemente tampoco se encuentra, digamos, en otros países, con lo cual vamos viendo que el sistema arbitral peruano es complejo. Es complejo porque está constitucionalizado, es complejo porque tiene distintas ramas, la rama comercial, la rama del arbitraje de inversión, la rama de la contratación pública, y cada una de estas ramas pues tiene sus características propias y probablemente lo que sea válido en una, por ejemplo la publicidad de los laudos, no necesariamente sea válida en otra. Entonces, hasta ahora tenemos mucho por discutir. Ahora le voy a ceder la palabra a Víctor, quien nos va a comentar cómo el arbitraje resulta importante en el comercio internacional y en el desarrollo de las naciones. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Freddy. Sí, ese es el tema del que voy a conversar. Solo que antes, no, pero respetando mi tiempo, sino que estoy muy feliz de estar aquí, y cuando pusiste esta pregunta sobre el tapete, sobre la constitucionalización, y comenzamos a hablar del arbitraje de una manera un poco más profunda, sui generis, nueva, me emocioné un poco y me puse a pensar mientras comentabas cómo lo vería desde el punto de vista internacional. Y entonces solo voy a soltar unas ideas sobre lo que dijiste, porque todavía no tengo la respuesta, y luego ya voy a lo planeado, ¿no? Entonces, Freddy mencionaba y partía de dos teorías acerca de si es que el arbitraje, bueno, primero, pero sí, me desordené un poco. Lo que pasa es que el frío me da una especie de alergia rara, y a veces no solo es la voz nasal, sino el otro. Me ordena un poco. ¿Sobre qué voy a hablar para aplicar la propuesta de Freddy? Voy a hablar principalmente sobre arbitraje de inversión internacional basada en tratados, solo en tratados, no en contratos, ¿sí? Entonces,
¿por qué los dos estados ratificarían un tratado en el cual le prometen a un inversionista que tal vez ni siquiera está en el territorio al momento que los dos estados firman el tratado, que a futuro protegerán a ese inversionista en su territorio? Y si eso, digamos, según Bentham, trae más beneficios que perjuicios, y por lo tanto sería moralmente válido, o también si el mero hecho, como bien nos invitaba Freddy a pensar, de ratificar este supuesto que da una justicia tal vez mucho más cercana, permitiría pues que estuviésemos ante un acto moral. Es lo que me preguntaban cuando Freddy hacía la pregunta. Y rápidamente, para luego tocar el otro tema. Primero pienso, ¿cuáles eran los beneficios de poner un sistema de este tipo en el cual se ofrecía a otro estado, oye, si tus inversionistas vienen al mío, no les va a pasar nada y si les pasa algo, pues por lo menos tendrán un sistema de protección que no es mi poder judicial, que tal vez no está preparado todavía para apoyarlos, sino es un sistema en derecho internacional en el extranjero que va a ser muy hábil, va a funcionar rápidamente e incluso cuando hay indemnización cobran mucho más rápido que no hay exequatur, digamos, el dinero viene al toque, diría, pero por ser tan informal. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Si es que eso atrae inversión o no. Y en doctrina y formalmente, muchos y muchas han negociado, han discutido acerca de si realmente las empresas van a venir porque tenemos tratados de inversión, o incluso vendrían, o incluso van a países que están completamente desestructurados con tal de sacar riqueza y ganar dinero. El punto es que creo que sí hay algunos datos en el caso de Perú que con la reforma, el hacer el show vote para comenzar con los TBIs o los VITs de los 90s, sí funcionó y motivó, y también con los contratos, leyes y otros, sí motivó a que vinieran empresas justamente porque hubieran tratados de inversión. Entonces, tal vez ahí tendríamos un check para beneficios y generalización, ¿no? Eh, y también me pareció interesante lo que decía Vanessa con respecto a que, digamos, no todos los trajes le calzan a todo el mundo, ¿no? Por eso es que me gusta ir a un sastre. No, pero eso tiene nada que ver. Sino también a veces es más ecológico, el servicio es diferente y los trajes no se rompen tan rápido, ¿no? Y claro, y lo que me decía Vanessa es cierto. Alguna vez, y es una buena respuesta, porque alguna vez discutía con una colega argentina y ella me decía, digamos, su sistema en el cual ustedes tienen un mecanismo de prevención, luego contrata estudios de abogados del extranjero que les puede costar una millonada. Cuando nosotros en Argentina tenemos un servicio de defensa que es meramente legal, que cuesta poquito. Sí, pero luego te decías, oye, no es por criticar, ¿eh? Tal vez hicieron lo mejor que podían. Oye, Argentina, y es el momento en que yo me puse a estudiar estos casos. Oye, Argentina, la mayoría de los casos los han perdido ustedes. Y cuando yo me pongo a estudiar el derecho internacional de las inversiones y los casos peruanos, todo el mundo me decía, oye, Perú es un ejemplo de éxito. Perdón, aquí Freddy, usted me corrige, ¿eh? Ningún estudio de abogados te puede ofrecer 90% de ganancia. No sé si eso es verdad. Es decir, ¿no? Es verdad. Sí. Entonces, en ese momento que yo me acercaba a los casos, estoy hablando del 2010-2011, Perú solo había perdido 2 versus 9, estaba en un 89-90% de todos los casos que tienen los ganas. Y era un momento en el contexto, como decía Vanessa, es decir, era un momento en el contexto en que Argentina estaba perdiendo todo, Bolivia estaba perdiendo todo, Ecuador ya estaba cambiando su constitución para que nunca más hubieran tratados de inversión, y el caso de Perú era un caso exitoso porque rompía la lógica de Venezuela, Brasil y Bolivia. Por casualidad, en los 2000 también era una versión en Brasil, no, pero Brasil fuera. Venezuela, Ecuador y Bolivia tenían digamos, un sistema político como bastante de izquierda, y nosotros recuerdo estamos con Alan García en esa época, y Venezuela, Ecuador y Bolivia y también Argentina decían no más inversión extranjera, solo ayuda a las empresas ricas versus los pobres países pobres que no tenemos cómo defenderlos. Y aparecía Perú, completamente disruptivo, que decía, oye, yo también soy país en desarrollo y tengo un sistema que funciona y que gana el 90%. Entonces, tal vez la narrativa no es como la pone, ¿no? Entonces, me parece interesante ese sistema y creo que sí podríamos encontrar también en derecho internacional de las inversiones basada en tratados. No quiero entrar tanto en los contratos porque es una figura un poquito más complicada que incluso con temas de corrupción es ya difícil de probar por los asuntos que tenemos. Es un asunto bastante válido y creo que sí, en general, y siguiendo a venta, está trayendo más beneficios que perjuicios. Sí, eso. Luego, ¿cómo funcionaría el sistema en comercio internacional?
Y esto solo desde el punto académico. Vanessa, digamos, ha sido negociadora, tal vez en algún momento, si se anima, nos cuenta algo más sobre ello. Creo que muchas de las reglas de los arbitrajes se aplican también a los paneles en materia de solución de diferencias. Es decir, la elección de, digamos, 3 personas, una por país y luego un presidente, las reglas de prueba, incluso se ha comenzado a detallar, por ejemplo, en el TMEC, el nuevo NAFTA, reglas de traducción de documentos, tiempos de traducción, las formas como se hacen las audiencias, los secretos que deben incluirse. Entonces, mucha de esa lógica del arbitraje se está utilizando en los nuevos tratados de libre comercio. Pero ahí también hay una, digamos, fertilización cruzada con lo que pasaba en la OMC. Y claro, porque es diferente cuando estamos frente a un Estado que está siendo demandado. Y claro, y cuando hay instituciones públicas, el tema de, hay algunos temas secretos que deben mantenerse en secreto y algunas políticas que también deben conocerse y otras no. Y finalmente quería terminar con el otro tema que también me parece interesante, es cómo podemos utilizar estos laudos en la enseñanza y cuál ha sido la experiencia de trabajar con laudos en la enseñanza. Sin criticar al Poder Judicial, a veces siento que hay muchos laudos que son escritos de manera mucho más directa y de más fácil lectura que algunas sentencias. No en general, pero hay muchos que la forma de escribir es más dinámica y a veces los alumnos y las alumnas pueden utilizar estos documentos para aprender cosas. Luego el mecanismo del arbitraje es a veces un poco más cercano que el Poder Judicial. Cuando se hacen simulaciones de arbitraje es mucho más fácil saber la verdad real. Y creo que eso moralmente es muy útil para una sociedad democrática, porque el tener la inmediatez de la verdad, el poder preguntar a las personas si realmente algo pasó, tal vez ahí hay una anécdota, creo que esto fue antes del tiempo de Vanessa, que se llamó a una testigo que era una notaria de Gibraltar, que al parecer había modificado ciertos hechos y la pobre señora era notaria, tuvo que aceptar frente al tribunal que había modificado los hechos en un caso contra Perú y tuvo que llorando aceptar eso, ¿no? Entonces, esta cercanía de conocer realmente lo que pasó, cuál es la solución, creo que son algunos mecanismos que se utilizan. Y finalmente, por lo que decía Julio, la tarea con respecto a los laudos sí es una pendiente. En la maestría en Derecho Internacional Económico tenemos varias tesis que justamente ven los últimos casos de Perú, pero nos falta también difundirlas y hemos tenido algunas, ha sido por coincidencia que ha sido sobre casos que perdimos, solo por coincidencia. También hay investigaciones sobre los que ganamos. Hemos tenido una última sobre Gramercy, hemos tenido, digamos, sobre Berkeley, que hemos tenido sobre Sayab Shum, que a veces como que llaman la atención porque es un poco, Alfredo Bular alguna vez decía, ¿no? Es como los accidentes de avión llaman bastante la atención porque son bastante trágicos, pero en porcentajes a veces son mucho menores que los accidentes de autos y como la gente está acostumbrada y es un sesgo moral que se va dando. Esas eran las ideas que quería traer a la mesa. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Solamente quisiera, digamos, puntualizar que deben haber varios factores que explican por qué los laudos y las sentencias presentan diferencias en distintos rubros. Pero me temo o creo que una de los factores que explica esas diferencias tiene que ver precisamente con la posibilidad de negociar las reglas del procedimiento arbitral. Esa posibilidad no existe en un procedimiento ante un juez, ¿ok? El juez tiene unos plazos X y tiene un presupuesto limitado y tiene recursos limitados. Los miembros del tribunal arbitral básicamente lo que hacen es, en general, someterse a los acuerdos que las partes tienen para producir pruebas, para actuar pruebas, en los tiempos que a las partes les parezcan razonables, convenientes, ¿no es verdad? Y eso es un poco lo que pasaba en el derecho romano clásico, ¿no? Cuando les comenté que el proceso estaba diseñado en dos partes, la parte fáctica ante el iudex y la parte jurídica ante el pretor. Las partes ante el iudex negociaban cómo se iba a desarrollar la prueba, ¿ok? Eso lo hemos tomado actualmente, ¿no? Entonces, claro, el juez pues tiene una serie de limitaciones que no tienen los miembros del tribunal arbitral, ¿no? Y entre esas limitaciones, creo yo, no está el conocimiento de la ley o el conocimiento del contrato, está la actuación probatoria, me parece, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Ahora, yo lo que quisiera preguntarles a ustedes tres, sin perjuicio de que quieran agregar algo que les parezca importante respecto a los temas que han traído a la mesa, es si desde una perspectiva general consideran que debemos hacer diferencias en la regulación del arbitraje. Y me explico por qué. Nosotros tenemos la tentación
de regular las cosas de manera general y abstracta, ¿no? Y tenemos esta tendencia muy germana de emplear categorías y conceptos y supraconceptos y un razonamiento muy axiológico, y no distinguimos que de repente en la categoría del contrato pues hay operaciones tan disímiles que no tiene sentido que estén sometidas al mismo principio, ¿no? Entonces, Julio planteó la posibilidad o la idea esbozada por el profesor de Traseniz hace mucho tiempo, de que los laudos sean públicos, en todo nivel, incluso los laudos comerciales entre dos empresas que no tienen ninguna relación con el Estado, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es lo siguiente: ¿no habrá diferencias sustanciales entre, por ejemplo, el arbitraje comercial, el arbitraje de inversión y el arbitraje de contratación pública? ¿No habrá diferencias sustanciales para, por lo menos a cierto nivel, operar con reglas distintas? ¿O el arbitraje en general debería estar sometida a las mismas reglas? Por ejemplo, publicidad de laudos. No sé qué piensan ustedes respecto de cómo regular el arbitraje. Podemos reconocer las diferencias que existen en estos tipos de arbitrajes y reconocer que hay principios propios de estos tipos de arbitrajes, o no, y la regulación debería ser uniforme en general. Vamos a empezar con Vanessa. Sí, bueno, creo que es una excelente pregunta y da para una discusión que puede tener distintas aristas dependiendo, ¿no? Desde la perspectiva que se cubra. A ver, en materia de arbitraje de inversión, y creo que esta es una crítica que se ha hecho muchísimo al mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. Algunos académicos han señalado que este mecanismo, no obstante, discutía medidas o se cuestionaban medidas que pudieran tener un impacto sobre la sociedad en su conjunto, era secreto, era resuelto en una habitación por un tribunal conformado por extranjeros que no rendía cuentas a una sociedad. Y ha habido discusión en torno a, digamos que el secretismo del arbitraje de inversión. Creo que eso ha cambiado, sin duda, en los últimos años. Y los tratados modernos de los que mencionaba, que el Perú inicia a negociar ya con el TLC, pero Estados Unidos, eh, reflejan esta necesidad de dar publicidad no solo a los laudos, sino a los principales escritos que son presentados por las partes, a la solicitud de arbitraje, a la notificación de intención de arbitraje. Entonces, si miran las disposiciones de los acuerdos modernos suscritos por el Perú, podrán identificar que la regulación de transparencia, se llama disposición de transparencia de actuaciones arbitrales, ha sido una constante en el tiempo, y ha sido una constante porque revela esta necesidad de rendir cuentas. Efectivamente, la transparencia, y esto me lo decía un exfuncionario que en algún momento actuó como testigo en un caso, la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción, y estoy totalmente de acuerdo. Em, Creo que en los arbitrajes de inversión en los cuales las medidas cuestionadas em, pueden generar un impacto sobre políticas públicas, generar impactos sistémicos, y en los cuales se demandan o se reclaman compensaciones millonarias, es importante la transparencia. De manera constante, este elemento de transparencia ha sido incluido en acuerdos modernos de inversión desde Estados Unidos. Y pueden acceder a las páginas del CIAD y ver que las controversias que son ventiladas bajo estos tratados modernos están publicados los memoriales, las decisiones de los tribunales, las órdenes procesales y los laudos. Hay excepciones,
porque siempre hay información que es confidencial, información vinculada a datos sensibles, que están protegidos por la ley interna, que son reservados, privilegiados. Y esta información es expurgada, redactada de estos memoriales, de estos laudos, pero el principio es la publicidad en estos tratados de inversión modernos. Y creo que esa es la tendencia, creo que hay una tendencia a la transparencia, siendo más bien la confidencialidad la excepción. Si esta regla es aplicable de manera transversal a todos los arbitrajes, creo que va a depender del arbitraje. Obviamente los arbitrajes comerciales en los cuales hay dos partes privadas, no hay una parte estatal, se discuten temas básicamente comerciales que no tienen impacto sobre terceros, tienes distintas características, entonces podría estar sujeto a regulación distinta, pero la tendencia es a la transparencia en arbitraje de inversión. Muchas gracias, Vanessa. Julio. A ver, antes de responder la pregunta, creo que había una pregunta más interesante todavía que habías lanzado. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo de un juez y el trabajo de un árbitro? ¿No es cierto eso? Y creo que algo puedo contestar sobre, Sí. sobre el asunto. Mira, y tomo algo también de lo que decía Víctor. Cuando uno trabaja en el Poder Judicial y sentencia en el Poder Judicial, no respiras. Tienes cada día, no sé, pues 10 casos que ver. Claro, no necesariamente los 10 casos son tuyos, pero son del colegiado. Tienes que revisar las sentencias de una manera rápida. Es verdad lo que dice Víctor también, a veces leer casaciones es un castigo más que una delicia. Y por consiguiente, es un trabajo, como se dice, de fábrica, es un trabajo de masas, ¿no es cierto? Es una producción en serie. Y eso es lo fabuloso que tiene el arbitraje. El arbitraje permite un traje a la medida, justamente, ¿no es cierto? Un traje a la medida. No un traje estándar, no es que tenemos que acomodarnos al traje, sino que el arbitraje permite que construyamos una solución por nosotros mismos. Entonces, yo creo que esa diferencia es abismal y eso es una ventaja del arbitraje indiscutible. Puedo elegir y eso le debería dar a los árbitros muchísimo más tiempo para reflexionar y para escribir. Ahora, sobre el tema, no hay soluciones únicas, ¿cierto? En el arbitraje, lo maravilloso del arbitraje es la flexibilidad. Y por consiguiente, cuando propongo esta mayor publicidad, incluso en los logos privados, pienso en una regla por defecto. Que, por supuesto, si las partes van a estar muchas veces interesadas en que algo sea secreto, voluntad total de las partes. ¿De acuerdo? Sí, seguramente va a haber muchas controversias en que ninguna de las partes van a querer que ninguna línea del laudo se conozca. Y es perfectamente legítimo y me parece que brinda incluso y demuestra una confianza en los árbitros que han elegido fabulosa. Pero me parece que la regla por defecto debería ser la publicidad. Obviamente dejando a libertad las partes que puedan pactar lo contrario. Y también me parece que incluso cuando se pacten el secreto de los laudos, hay trozos de los laudos que tranquilamente pueden ser un excelente artículo jurídico. Entonces, ahí no veo por qué el desarrollo de un concepto. Yo tengo ni siquiera he conocido el desarrollo conceptual por el laudo mismo, no leí el laudo mismo, pero leí la sentencia, porque la sentencia fue anulación del laudo. Y es un laudo en el cual el doctor Loman desarrolla el concepto de qué cosa es cuestión conexa y accesoria, ¿cierto? De acuerdo a la posibilidad que tiene el árbitro de resolver estas cuestiones conexas y accesorias.
yo que haya leído no había encontrado el desarrollo conceptual de ese artículo, ¿no es cierto? Y lo cita la sentencia y digo yo, ya aprendí algo, ¿cierto? O sea, aprendí algo a partir de la lectura de la sentencia. Mm. Entonces, si esos trozos del laudo se pudiesen publicar, yo no veo problema alguno, porque no cuentan nada del caso, simplemente están haciendo un desarrollo que beneficia a la comunidad jurídica y que nos permite aprender de maestros de esa talla, ¿no? Muchas gracias, Julio. Víctor. Sí, tal vez no tengo una respuesta a qué cambiar dentro del arbitraje, las reglas de arbitraje. Creo que las discusiones que se dan tanto en el CITRAL como en los foros van estoy hablando de arbitraje internacional de inversiones. Están adaptando el sistema de arbitraje y lo están actualizando y mejorando. Pero sí hay dos preocupaciones que no creo que tienen que ver con tanto las reglas arbitrales, sino tal vez elecciones, y Vanessa lo decía, de políticas públicas del Estado, tal vez antiguas. Y son preocupaciones porque todavía no creo que haya un gatillador tan grande para indicar que sea un riesgo, ¿no? La primera preocupación era la política que tenía el Estado de peruano, que en la mayoría de tratados de concesión o tratados con inversionistas extranjeros incluía una cláusula CIAD, ¿no? Creo que tal vez se pudieron utilizar otro tipo de cláusulas u otros foros arbitrales y no tanto como CIADI porque eh, sentía que tal vez era mucho darle y tal vez una ventaja muy grande. Y lo segundo es tal vez por uno de los últimos laudos que contra el Estado peruano en las cuales algunas partes incluso han pedido aclaraciones, ¿no? Siento que tal vez hay un sesgo entre los árbitros, las árbitros de CIADI de muy derecho internacional publicista. Y me estoy disparando al pie, ¿ah? Porque sí creo que es un área que a mí me gusta y está bien. Pero siento que hay algunos temas contractuales, digamos, sobre los que yo no discutí en la primera parte, que tal vez se verían mejor en otros foros o con otro tipo de árbitros o árbitras, como no los estoy pensando en CCI u otro. Y partiendo de la visión, digamos, de que no hay una parte que esté en mejor posición que otra, sino que ambas tienen una postura, digamos, honesta para resolverlo. Pero creo que tal vez hay algunos ámbitos que ya se han ido sesgando hacia un punto o no. Y por eso tal vez sería estratégico, pero eso ya depende de la cláusula y de lo que se ha cedido en el Tratado de Libre Comercio para escoger el foro. Pero más bien, como digo, son ideas al aire. Creo que todavía no hay una tendencia como para que esto sea una preocupación, pero me llamaron la atención, digamos, en el devenir de lo que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, voy a hacer una pregunta que quizás sea políticamente incorrecta, como a mí me gusta normalmente, ¿no? ¿Por qué Perú tiene tanto éxito? O sea, todos o hemos leído algún laudo o hemos trabajado en algún caso de Perú, con Perú, o de alguna forma nos hemos involucrado en alguna historia de éxito de Perú y hemos podido ver el claim, la demanda del inversionista, la defensa de Perú, la decisión del tribunal arbitral, ¿no? Y esto desde un punto de vista así puramente subjetivo. ¿Por qué creen, más allá de las razones institucionales, pero las razones institucionales no pueden explicar todo? O sea, hay correlación, pero no hay causalidad, obviamente. Si no tienes un buen marco institucional, si no tienes profesionales que hagan bien su trabajo, probablemente pierdas todos los casos. Pero no, esa no puede ser la causa. Debe ser seguramente una de las causas. Deben haber otras. ¿Qué es lo que piensan ustedes que han estado conectados de alguna manera con el tema internacional? ¿Por qué creen que Perú tiene tanto éxito? Vanessa, por favor. Sí, creo que es políticamente incorrecta. Sí, si quieres no contestar, lo vamos a entender perfectamente. Mm, Bueno, lo que creo que puedo compartir desde mi perspectiva es, creo que el Estado peruano es un Estado serio. Realmente, si uno va hacia atrás, y justo estuve el año pasado en una audiencia que es pública, y esa audiencia en realidad fueron 2 semanas en las cuales eh, se capturaba la historia económica del Perú desde los 90, en realidad.
Em, y cuando cada día que pasaba esta audiencia era una experiencia fascinante, porque en realidad cada exfuncionario que actuó como testigo del Perú en este caso, se presentaba ante este tribunal, daba su narrativa sobre los hechos y revelaba un Estado serio que adoptaba medidas con una justificación, medidas que en algunos casos pudiesen generar un impacto negativo, adverso para un inversionista, pero por sí mismas esas medidas no eran vulneratorias de un estándar de trato de protección a la inversión extranjera. Eran medidas que se encontraban plenamente justificadas, que habían sido sustentadas bajo un marco jurídico específico y sobre todo que tenían una racionalidad detrás. Había una razón de ser de por qué se aplicó esa medida. Entonces, em, em, hay mucha información que circula en medios sobre demandas contra el Perú, pero en realidad cuando uno entra al detalle a analizar la demanda, las reclamaciones y sobre todo la defensa que se presenta, creo que uno puede concluir que en realidad las medidas tienen y han tenido una justificación. Em, entonces, creo que es una combinación de varios factores. Por supuesto, el marco institucional es como el pilar y es la base sólida. Y sin institucionalidad, y si se quiebra esa institucionalidad, creo que no podría haberse logrado este nivel y este récord tan positivo de casos. Pero como dices, hay más que eso. Y cuando uno empieza a analizar ya más detalle y los laudos que son públicos, casos que son públicos, y lee las conclusiones de un tribunal que acogen en muchísimos casos la posición que han arbolado el Estado peruano, bueno, puede concluir que esas medidas fueron alegadas como vulneratorias de estándares internacionales en materia de inversión, pero finalmente se concluye que eran medidas amparadas bajo derecho peruano y sobre todo que no vulneraban un estándar internacional. Entonces creo que podría compartir De eso. acuerdo, Vanessa. Julio. No, Víctor. Víctor. El tema me parece que está fuera de mi conocimiento. Gracias. Yo hice la misma pregunta que Freddy el 2013. Y justo entrevisté, porque antes de Vanessa estuvo con la presidencia Ricardo Ampuero, y antes de Ricardo Ampuero justo estaba dejando la presidencia, entonces ya podía hablar de algunas cosas, también había secreto profesional, y le pregunté a Carlos José Valderrama. Entonces, lo que puedo revelar es porque también fue un artículo que en coautoría que hicimos con él, entonces yo le dije, oye, Carlos José, ¿y qué hay detrás? ¿No? Digamos, ¿por qué estamos jugando? O sea, yo sé que están las reglas, sé que está el SICRESI, sé cómo funciona, y qué hay pero cómo está, igual lo que tú decías, Freddy, ¿cómo está el manejo? ¿Qué es lo que está atrás bambalinas? ¿Qué es lo que no estoy viendo o no estamos viendo para lograr esto? Porque ya en ese momento se había, UNCTAD había presentado la experiencia exitosa, estaba todo por escrito, hay un paper allí, estaba recogido por otro lado, pero yo tenía la curiosidad de, ¿qué hay atrás? ¿Cómo manejas la cosa? Porque ustedes siguen siendo un grupo chiquito, ¿no? No más, ¿cuántos son? ¿6, 7? Sí, ¿Sí? sí. Entonces yo le decía, ¿ustedes cuántos son, Carlos José? Son 3, 4. Entonces, ¿cómo hacen esto, no? Entonces él me decía, primero, como se ha dicho, prevención. Y ahí él dividía entre dos tipos de inversionistas. Él decía, hay los inversionistas aventureros y los que van en serio. Entonces, cuando ves un inversionista aventurero que está viendo la posibilidad de sacar dinero solo por sacarlo, tenían una estrategia de ponerse fuertes. Normalmente cuando ellos iban a negociar se quedaban callados, escuchaban, pero parece que levantaba las... No sé si conocen este luchador de lucha libre que se llama La Roca. ¿No? Levantaba, parece que la ceja de una forma y ya los asustaba. Entonces, a los inversionistas aventureros salían, los despachaban rápidamente y con los otros sí veían negociar, ¿no? Creo que hay muy pocas, creo que ya pasó eso más en la época de Ricardo Ampuero, espero algún día, espero que Vanessa se quede mucho, pero cuando ya termine tal vez pueda contarnos algunas historias. Pero creo que luego hubieron algunos supuestos de hasta negociación, cuando
y creo que eso tiene que salir con firma del presidente y del sector, todo. Entonces, en los cuales, bueno, ya hubo un error por prevención, entonces sabemos que queremos que la inversión siga y ya hubo una equivocación, entonces vemos qué es lo justo reconocerlo, ¿no? Pero es lo que me contaba, digamos, la prevención, a tratar de ver que ni bien se activa algo, y eso es más fácil digamos, con contratos que contratados, porque contratados puede venir en cualquier momento un inversionista raro, y luego hacer el trabajo de manera seria, ¿no? En la etapa de Carlos José, por más de que había críticas de, oye, pero ¿por qué no hay talento peruano que también puede hacer esto de ser contratados como estudios? Pero la verdad es que quienes estaban más especializados por todo lo que tuvieron con el NAFTA previamente eran estudios de abogados y abogadas en Estados Unidos, ¿no? Y por más que suene extraño y sea caro, creo que fue una buena estrategia llamar a las especialistas, a los especialistas para, digamos, tratar esos casos. Y hay siempre creo que entrevistan a los abogados y abogadas a los estudios que van a venir, también de acuerdo al sector, a la experiencia. Hay un trabajo allí de secrecy de no contratar a cualquier estudio y se va por la experiencia. Entonces creo que por allí es este trabajo de las bambalinas que se hace. Sí. Bueno, gracias, Víctor. Yo coincido con Vanessa. Yo creo en la experiencia que yo he tenido con Perú, he podido ver que en general los funcionarios del Estado peruano que han tomado algunas decisiones que han generado estas controversias han sido funcionarios de primer nivel, que han tomado decisiones racionales con un motivo. ¿Cuáles son los efectos de esas decisiones? Eso se discute, pero de que las decisiones han sido sustentadas, fundamentadas, lo han sido, ¿no? Y eso otra vez nos lleva a la institucionalidad. Cuando hay un marco institucional, las posibilidades de ganar crecen. Cuando son decisiones arbitrarias, de un momento a otro, sin justificación técnica, las posibilidades de perder crecen también, ¿no? Y yo ya quisiera, con esto, para no abusar del tiempo de ustedes, una última ronda. Quisiera pedirles lo siguiente, dos cosas. Primero, si quieren agregar algo, pues que lo hagan. Y si no quieren agregar algo, de repente contestar esta pregunta. También políticamente incorrecta. A mí, yo aborrezco la narrativa, el storytelling. En el arbitraje local, por lo menos, hay esta moda de narrar una historia, ¿no? Y luego se olvidan de la norma, no tienen idea de cómo se aplica la norma, cómo se lee la norma, las distintas interpretaciones de la norma. El aspecto legal técnico es obviado, está en segundo o en tercer plano. Y todo lo ven narrativa, storytelling, de qué trata este caso, y el otro presenta también su propia narrativa. Yo aborrezco eso. Es un ejercicio retórico. No sé si ustedes ven en la práctica que esta técnica ya ha cruzado un límite y se ha excedido de lo racional. No sé cómo es la relación que ustedes tienen con esta técnica de litigio, del storytelling. Vanessa, ¿puedes contestar esta pregunta o puedes agregar algo que quisieras de tu exposición preliminar? Sí, bueno, en realidad, en el caso del arbitraje de inversión, lo que ocurre es que el arbitraje de inversión, por su origen, digamos que confluyen varios sistemas jurídicos, ¿no? Puede haber un sistema más continental con el sistema anglosajón. En realidad es un arbitraje internacional, pero en el cual en la experiencia peruana se discuten también temas de derecho peruano. En algunos casos el derecho peruano es el derecho aplicable para resolver la disputa. En otro caso es tomado como un hecho, digamos que es la fuente sobre la cual el tribunal va a tomar una decisión basado en los estándares de derecho internacional. Entonces, yo creo que el arbitraje de inversión, lo fascinante y la riqueza que tiene es que confluyen varios sistemas, varias dinámicas, y allí en realidad hay varios estilos, varias formas de narrar una historia, varias maneras de presentar un caso. Em, lo importante creo que es que los tribunales arbitrales puedan tener todos los elementos necesarios para resolver en derecho y en justicia, ¿no? Em,
Creo que lo fundamental siempre en cualquier resolución de una disputa es que las dos partes hayan tenido la oportunidad de presentarle su caso a quien va a resolver. Em, lo que siempre me ha gustado del término de las audiencias es cuando el presidente del tribunal le pregunta a las partes si tuvieron alguna observación, si pudieron presentar su caso de manera completa, y creo que esa es una manera de una deferencia y un respeto a ambas partes, al debido proceso que debe existir. Entonces, sí, pueden existir distintas dinámicas, distintos sistemas confluyendo en lo que es el arbitraje de inversión. Lo más importante es que las dos partes tengan el derecho a ser oídas, a presentar su caso, a brindar toda la evidencia para que se resuelva basado en derecho y en justicia. Y a mí eso me parece lo fundamental del arbitraje internacional. Muchas gracias, Vanessa. Julio. Sí, bueno, la verdad es que no me arriesgo a dar una respuesta definitiva. Mi experiencia en el arbitraje es de apenas año y medio, así que no creo tener tantas horas de vuelo como para dar un juicio en general. Pero sí agradezco la posibilidad de mayor relación con las partes, ¿no es cierto? Lo que les decía hace un momento, en una audiencia judicial tenemos 10, 15 causas, a los abogados se les concede 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos por cada proceso, y muchas veces resulta insuficiente para la presentación del caso y para que uno mismo pueda hacer las preguntas que necesita hacer para empaparse de todas las complejidades que puede tener un caso complicado. Entonces, lo que agradezco en este momento es poder hablar más con los abogados y escucharlos más también, ¿no es cierto? Eso, en este momento, hacerles una pregunta, pedirles que aclaren, todavía no me aburro de escuchar a los abogados. Muchas gracias, Víctor. Ah, sí, voy a ser breve porque tengo una clase a las 8 y no porque, no porque voy a decir mea culpa, pero porque iba a decir mea culpa. Primero, yo creo, como dice, me ha tocado estar en una situación en la que yo estaba esperando un análisis y una solución, en comercial, en derecho de comercio, no en tratados, en que esperaba que las partes fueran a analizar digamos, la norma y por qué los hechos encajaban en la norma, y no llegaban. No sé si están esperando que en ese caso los panelistas y la panelista resolvieran el caso, y claro, ahí tal vez fue un abuso de storytelling. ¿Y por qué decía mea culpa? Porque yo formé parte del curso que se hizo aquí en la facultad, que se llama Comunicación Jurídica Eficaz, que se llama Comunicación Jurídica Eficaz, y ese entonces lo dictábamos en primer semestre, ¿no? Y una de nuestras herramientas era el storytelling, porque teníamos el problema de que a veces la redacción era muy enrevesada y no era muy legalista y no lograba, digamos, entenderse claramente, pensando nosotros en jueces y juezas que tenían el compromiso con la sociedad. Pero no sabía, o no sé, si es que hemos contribuido a crear unos monstruos o monstruas. Lo que sí sé ahora es que el curso se dicta en segundo semestre a la par con argumentación, y espero que ahí ya haya muchas más herramientas de argumentación. Por eso decía que me pareció interesante. Y tal vez para revertir esto, después de todo el trabajo nuevo que estás haciendo, Freddy, tal vez algún día te animes a dictar uno de los horarios y tal vez revertir lo que algunos hemos malogrado en un momento. Muchas gracias, Víctor. Yo no sé si alguno de los asistentes a este evento de forma presencial, porque creo que tenemos asistentes virtuales también, quiere hacer alguna pregunta. Si no, bueno, les voy a agradecer nuevamente por estar aquí. Sabemos que Víctor tiene clase y sabemos que ya hemos excedido el tiempo inicialmente previsto, así que Vanessa, muchas gracias. Julio, muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Y este será el primer evento del observatorio y próximamente estaremos nuevamente en contacto tratando otra temática vinculada al arbitraje. Muchas gracias a ustedes también. Luego.